Bienvenidos y bienvenidas a Terapias a las del Alma, un día más. Mi nombre es Saray de la Rosa del Puerto y hoy traigo con vosotros una reflexión acerca del significado de la carta del tarot del juicio. La tenemos aquí basado en Rider Waite, la simbología. Me gustaría decir que quizá en muchas culturas se habla del juicio final. Y yo siento que este juicio final del que nos habla quizá al final de los tiempos, a veces puede ser también, ¿no? Como decíamos en vídeos anteriores, cuando se habla del apocalipsis o de algo así que... Sí, el final de los tiempos, ¿no? De los días. A mí me viene a la mente, cada vez que oigo algo de ese juicio final, me viene a la mente la carta del tarot, del juicio. Y yo lo entiendo aquí más que como un juicio de alguien externo a nosotros que nos va a llevar a juicio y a dar una resolución y a dar un castigo o un premio. Yo siento que no hay una parte externa a nosotros que nos vaya a juzgar, ¿no? Sino que más bien es más el concepto del tarot, del juicio visto como una toma de conciencia, un despertar de nuestra conciencia, un despertar de nuestra conciencia también a nuestra divinidad, un despertar de un letargo, de un estado de ensoñación o de dormitación o de estar como zombies desconectados de nuestra divinidad y de la fuente y en cualquiera de sus formas, ¿no? De la madre tierra, de otros reinos, minerales, vegetales, ¿no? De otros seres o de otros planos o dimensiones incluso, ¿no? Entonces para mí el juicio es como esa toma de conciencia y ese despertar que tenemos. Y para mí, personalmente, siento que este juicio final no tiene por qué darse al final de los tiempos o solo en el momento de morir, momento en el cual podemos, desde esa conciencia que somos, ver con claridad, ¿no? El juicio me habla también de claridad, de comprensión, ver con claridad nuestro proceso, en este caso de encarnación, lo que hemos vivido, experimentado, y desde esa conciencia somos nosotros quienes regulamos nuestra próxima encarnación, por ejemplo, o si debemos de seguir aprendiendo o no, y todo esto, ¿no? También se me recuerda un poco la idea de este juicio final con el tema del karma y el dharma, ¿no? Pero no tanto como algo, ya os digo, ajeno a nosotros, de algo externo que nos enjuicia y da una resolución de lo que nos merecemos o no, sino más bien como una autoconciencia y como esta parte sabia de nosotros o nosotras que nos guía y sabe qué es lo que es mejor, ¿no? Para ese proceso evolutivo propio o incluso luego colectivo, ¿no? Entonces, eso para mí es como, el juicio es como una actualización que no tiene por qué darse en un momento concreto de la historia del mundo en el que suceda algo así un poco más fuerte, un apocalipsis, sino que este proceso se puede dar también a lo largo de nuestra encarnación o de la evolución de nuestra alma, como esas tomas de conciencia que a veces podemos tener a lo largo de nuestra vida, gracias a determinadas experiencias que podamos vivir, ¿no? Son esos pequeños despertares, es esa pequeña ampliación de, de eso, del reconocimiento de quiénes somos, o ese reconocimiento de una nueva verdad, de una nueva coherencia, de un nuevo límite que tenemos que poner, de un cambio que queremos hacer, ¿no? Y es como esa actualización, ¿no? Es como una especie de iluminación, incluso me viene la palabra de iluminación, ¿no? Y es como ese renacer o esa resurrección, ¿no? Que también se habla como otro concepto un poquito diferente, ¿no? Al de reencarnación. Es como un volver a nosotros mismos de alguna manera, ¿no?
puede ser en un área mental, emocional, energética o espiritual, ¿no? O podría hablar también de algo que tenga que ver con el cuerpo físico, ¿no? Ya que en muchas corrientes religiosas se habla de la resurrección del cuerpo, ¿no? Quizá una toma de conciencia acerca de un hábito más saludable para nuestro físico, ¿no? Que nos puede ayudar, ¿no? Y no necesariamente el juicio implica ya un cambio llevado a la acción, sino más bien ese primer momento de iluminación, de toma de conciencia, de comprensión, ¿no? Que luego efectivamente nos puede llevar a manifestar ese cambio o no, dependiendo de realmente luego las acciones que llevemos a cabo, ¿no? Tras la recepción de este mensaje, ¿no? O de este llamado de nuestra alma, ¿no? Vemos aquí un ángel con una trompeta, ¿no? Que podría ser también el llamado del alma, el juicio, ese reconocimiento, esa conexión, esa escucha interna de ese llamado del alma que estamos teniendo, transitando, ¿no? Y el juicio rompe con lo establecido, rompe con lo antiguo, se abre a ciertamente algo que puede ser nuevo, si uno lo desea, claro, y lo lleva a cabo. Y es como salir de ese estado de sonambulismo, de desconexión y de estar desconectado de quizá alguna verdad interna o externa, ¿no? Entonces es como una revelación también, ¿no? Es un proceso, también me viene como de cambio, como una alquimia o transformación, ¿no? Y vemos aquí pues este despertar de esas tumbas, de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues puede estar ligado a ese concepto de resurrección, a nuestra divinidad o de ese autoconocimiento propio de los actos propios, ¿no? De lo que es, hemos hecho bueno, malo, tomar conciencia de ello, bueno, malo, todo esto, ¿no? Hay como la flexibilidad, ¿no? Incluso, ¿no? De sin juicio, reconocer eh, nuestra propia balanza, ¿no? Qué es lo que pesa más o menos y demás, ¿no? Creo que el juicio es un potencial para el cambio y para la conexión, perdón, con nuestro ser interno divino, con nuestra divinidad, ¿no? Aquí en la Tierra. Si se producen estas tomas de conciencia aquí en el ámbito terrenal, ¿no? Incluso me recuerda a las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando las personas tienen un momento en el que fallecen, pero su alma, ¿no? Parte de su conciencia deja el cuerpo y entra en contacto con un lugar de una mayor vibración, ¿no? Con una verdad, con una comprensión, con unos seres que se le manifiestan o le acompañan, con familiares y hacen una toma de conciencia de, bueno, pues a veces de su vida, ¿no? Y de los procesos por los que están pasando de enfermedad o que les lleva a ese estado de muerte, ¿no? Y supone como, fijaros, aquí la resurrección me viene en este sentido, la resurrección del cuerpo, con las experiencias cercanas a la muerte en ese sentido, ¿no? De que muchas personas con alguna enfermedad que tienen o algún problema físico, ¿no? Que dañan a su cuerpo bastante como para que procedan el viaje a morir, ¿no? Y que muchas veces tienen la posibilidad estas personas de volver al cuerpo con toda esa sabiduría y conocimiento o tomas de conciencia o comprensiones que han hecho de quiénes son y de que a veces no son el cuerpo como tal. Y cuando deciden volver, estas personas consiguen trascender la enfermedad y curar esas enfermedades o esas dolencias o alteraciones, dependiendo del caso, ¿no? Y de la circunstancia de cada persona, ¿no? Y vuelven a la vida de alguna manera, ¿no? Entonces siento que pueden ir por ahí los tiros y si nos vamos a una parte menos, quizá menos
literal de muerte, de resurrección, de volver a nacer en el cuerpo, también podría ser una especie de renacimiento o de resurgir, de renovación, de actualización a nivel más metafórico, ¿no? Pues de creencias, de emociones, de conectar con valores o con una nueva verdad o con algo que ha cambiado o que queremos que cambie, ¿no? Así que bueno, pues de momento eso es todo lo que se me ocurre, igual luego se me ocurre alguna cosita más. Aquí os comparto este significado del tarot, relacionado también, así como esta liberación, ¿no? de una cierta prisión que puede ser más mental o más física, ¿no? Pues como ese concepto de expansión del alma, eh, o de sí, salir de esa prisión mental o limitante que a veces puede ser el cuerpo físico, si hablamos de esta parte del alma y el cuerpo, o una prisión mental de creencias o valores o cositas de otro estilo, ¿no? Así que nada, bueno, os mando un beso súper fuerte y nada, gracias por estar ahí. Estaré encantada, por cierto, de leeros si queréis compartir vuestra visión de esta carta del tarot, que a mí me parece bastante interesante. Bueno, perdonar, también me resuena la carta del juicio como el despertar de una ceguera, ¿no? De una visión que estaba nublada, tapada, oculta, ¿no? Es como la revelación de una verdad. Y hablando de este despertar o iluminación, también me resuena mucho, perdón, el tema de el proceso en el que estamos, ¿no? En el que muchas verdades van a ser destapadas o descubiertas para la humanidad, ¿no? Quizá que puedan provenir, pues, de ese contraste con la sombra, ¿no? El contraste con la parte de sombra, que salgan a la luz verdades caóticas o difíciles quizá a veces de digerir o de mucha sombra, que precisamente debido a ese contraste nos va a ayudar a este despertar álmico, individual y colectivo, ¿no? Cada uno siguiendo sus procesos y ritmos, ¿no? Y quizá por oleadas. Es como siento una época en el que vamos a mirar debajo de la alfombra y vamos a ver todo el polvo que hay o que habíamos guardado, ¿no? Para no hacernos cargo de él, ¿no? La carta del juicio invita a ese momento de iluminación que ya como que surge espontáneamente y que es difícil de ser evadido, ¿no? Es como que es algo importante que sucede o de lo que nos damos cuenta, pues que es difícil de obviar y de volver a esconder, como quizá en otra época lo teníamos escondido, guardado, ¿no? Es como, sí, ese momento de, bueno, incluso de una limpieza, ¿no? Esa renovación vista como esa mirada nueva, ese aire fresco y esa limpieza de eso que estaba ahí oculto o sin revelar, ¿no? Es como un hacerse cargo si luego tú más adelante quieres llevarlo a la acción, ¿no? Y a la manifestación, ¿no? Puedes intentar obviarlo y no generar esos cambios y seguir guardándolo o escondiendo aquello que te ha sido revelado debajo de la alfombra y hacer con que no está. Pero creo que se ve un poco difícil, ¿no? La posibilidad de volver de dar pasos hacia atrás. Igual nos quedamos parados sin dar pasos hacia adelante, pero se me parece difícil volver atrás cuando esas tomas de conciencia son algo profundo e interno que llega ahí con una energía bastante fuerte o intensa, ¿no?
Además, bueno, entendiendo que el juicio es la carta que va previamente al mundo, es como este paso previo que te va a ayudar a cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo, ¿no? Diferente, como en otro estado de conciencia, ¿no? ¿Cómo se dice? Dando una vuelta más hacia arriba en la espiral, ¿no? de la vida, o de este proceso de ascensión y de vuelta al origen y a la fuente divina que somos, ¿no? Perdonad que está aquí el gatete.